Bienvenidos todos a la transmisión de la Cátedra Universitaria Extraordinaria de Bioética para el Bachillerato del Programa Universitario de Bioética de la UNAM. Les agradecemos esta tarde por estar con nosotros, acompañándonos en esta transmisión. En esta segunda sesión de la cátedra trataremos el tema Principales corrientes éticas y principios en bioética, y nos acompaña y damos la bienvenida a la maestra Jacqueline Alcázar Morales. Ella es licenciada y maestra en Filosofía por la UNAM, candidata a doctora en Humanidades en Salud en el área de Bioética y Ambiente por la Facultad de Medicina de la UNAM. Es profesora de asignatura de la FES Acatlán y en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es colaboradora orgullosa de nuestro programa universitario de bioética. Cuenta con algunas publicaciones en prensa. Los temas que ha tratado son el campo de la filosofía de la biología, teleología y teleonomía y de la bioética, aplicación de la frónesis o prudencia al cuidado y respeto de la naturaleza. Damos la bienvenida a la maestra Jacqueline y estamos aquí listos todos para escucharte y hacerte algunas preguntas. Al público lo invitamos a que externen las preguntas o las dudas que tengan en el chat de esta sesión. Y al finalizar, la maestra dividirá la presentación en 4 temas y vamos a tener al final de cada tema 10 minutos para preguntas. Los invitamos a que externen todas las dudas que tengan y que la maestra Jacqueline responderá con mucho gusto para ustedes. Les damos la bienvenida y Jacqueline, cedo la palabra. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación una vez más aquí en el Programa Universitario de Bioética. Y bueno, les voy a compartir la presentación. El tema es Principales corrientes éticas y principios en bioética. Y bueno, me gustaría comenzar con la ética de la virtud, que se la debemos a Aristóteles, este filósofo griego que nace en el siglo IV antes de Cristo. Y bueno, veamos en primer lugar cómo define la virtud. Él la define como un hábito selectivo consistente en una posición intermedia para nosotros, determinada por la razón y tal como lo determinaría el hombre prudente o en este caso el ser humano prudente, ¿no? Entonces aquí yo les manejo este pequeño esquemita donde aparece esta TM, que es el término medio o la definición de virtud. Es decir, la virtud tiene que ser ese justo medio o ese término medio entre el defecto y el exceso. Pensemos quizá en la virtud de la valentía. Yo me tengo que acercar lo que yo más pueda a ese justo medio o a ese término medio, ¿no? Si yo soy valiente en exceso, pues entonces estaré siendo temeraria. Pero si me hace falta valentía, pues bueno, soy cobarde. Entonces, en ejemplos concretos, bueno, ustedes no me dejarán mentir, todos los días en la Ciudad de México nos enfrentamos con situaciones complicadísimas. Pensemos en el transporte público y, bueno, estas personas que se suben para asaltar. Yo me puedo poner al tú por tú con el asaltante intentando ser temeraria, es decir, teniendo en exceso esa valentía y por esa temeridad puede ser que incluso tenga un problema y ahí me maten, ¿no? De igual forma puede suceder que me lleno de cobardía y quiero correr hacia atrás del transporte del microbús y bajarme, pero no me di cuenta y hay otro delincuente y también me mata, ¿no? Entonces, ese término medio más bien sería aplicarlo a cada caso concreto, específicamente, como ahorita les di este ejemplo, pero acercarme más siempre a ese justo medio. No es un cálculo aritmético, pero de alguna forma me va a ayudar a que concentre quizá mis acciones hacia el centro, hacia ese justo medio que me permita tomar decisiones con prudencia. Ahora bien, ¿para qué ser prudente? Aquí la pregunta, del propio Aristóteles o del propio filósofo sería, pues, ¿para qué intentamos ser virtuosos, no? Bueno, pues la virtud nos debe de llevar, pues, hacia algo que todos los seres humanos buscamos, que es lo que conocemos como felicidad o eudaimonía. Y entonces, esa felicidad no tiene que ser un punto de llegada, es decir, que cuando yo tenga mis 70 años y esté en mi lecho de muerte, piense si sí fui feliz o si sí hice todas las cosas que tenía que hacer para alcanzar
la felicidad. No, más bien, esa felicidad tiene que ser en una vida entera, ¿no? Si quieres ser feliz, pues es una actividad, tienes que hacerlo siempre, todo el tiempo. ¿Cómo? Pues a través de la virtud, a través de esta práctica de las virtudes. Por lo tanto, pues la felicidad se vive, se practica. Esto es algo muy, muy importante. Ahora bien, las virtudes pueden ser de varios tipos, bueno, de dos tipos. Tenemos las primeras que son las virtudes morales, que sería templanza, fortaleza, magnanimidad, liberalidad, magnificencia, recta ambición del honor, mansedumbre, cortesía, veracidad, eutrapelia, vergüenza. Pero también hay virtudes intelectuales, como es la prudencia, la tecné, la episteme, la sabiduría y el intelecto. Ahora bien, vamos a ver en este pequeño esquema en qué consistiría pues estas virtudes. Tenemos nosotros en este pequeño diagrama que hice la idea del alma humana. El alma humana la podemos dividir pues en dos partes, que sería la parte intelectual y la parte moral, y a su vez, de algún modo, también la parte racional y la parte irracional. De este lado, de la parte racional, pues también la vamos a dividir en dos partes, la parte deliberativa y la parte científica. De la parte irracional también hay dos partes, la parte nutritiva o vegetativa y la parte desiderativa o sensitiva. Entonces, en nuestra parte irracional nosotros la compartimos con las plantas o con otros animales. Entonces, por eso es que aparecen estas especificaciones, que es la nutrición y la sensación, ¿no? También como otros animales también lo viven así. Sin embargo, las virtudes morales, las que les enuncié en un primer momento, se encuentran en esta parte. ¿Por qué? Porque tienen que ser educadas o adquiridas a través de la enseñanza. En cambio, en esta parte racional que se divide en la deliberativa y científica, pues tenemos específicamente en la deliberativa dos virtudes intelectuales muy importantes, que es la frónesis y es la tecné. ¿Por qué? Porque estas dos virtudes pueden cambiar, no, digamos que se encuentran en el fenómeno de lo contingente, en lo que puede ser de una u otra forma, ¿no? Entonces no sabemos las circunstancias, tenemos que estar de acuerdo al caso, a la situación que se esté viviendo en ese momento, ¿no? En cambio, en la parte racional científica, pues nos vamos a encontrar nosotros, pues la episteme, el nous, el intelecto y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, aquí nosotros nos encontramos con las verdades científicas que por lo regular no cambian y son de esa manera, ¿no? Siempre. Ahora, esta forma de entender la ética o la ética de la virtud en Aristóteles es importante y sobre todo desde aquí, ¿no? Desde la parte deliberativa donde se encuentra la prudencia, que es una de las virtudes intelectuales más importantes, porque de alguna manera es como este capitán que gobierna a todo lo demás. Si este capitán no logra o no es prudente, todas estas otras virtudes morales que tienen que ver con esta parte sensitiva e incluso en algunos momentos, se apela hacia esta parte del deseo físico, corporal, si yo no de alguna manera lo educo a través de la prudencia o de la frónesis, pues bueno, podemos tener muchos ejemplos en los que yo mismo ya no soy una niña y me siento en el sillón y me como la bolsa completa de los bombones, ¿no? Porque no tengo pues nada de prudencia y tampoco estoy siendo pues virtuosa. Uh-huh. Entonces, en este sentido, este tipo de virtud o este tipo de ética nos ayuda a tomar decisiones importantes en torno a diferentes problemáticas que acontecen, sobre todo en los problemas en bioética. Yo lo trabajo en cuestiones ambientales, pero también la ética de la virtud se aplica a problemas de tipo médico o de ética médica, ¿no? En la que tendríamos que pensar qué decisiones éticas que se acerquen más a la prudencia podemos tomar para poder llegar a un acuerdo y para que todas las partes pues estemos bien, ¿no? Y actuemos éticamente.
Entonces, hasta aquí tengo este primer punto, este primer tema que nos ayudaría de alguna manera a comprender que, sobre todo haciendo énfasis en que la prudencia es una de las virtudes más importantes que nos ayudaría a tomar decisiones racionales de cierta manera, pero también éticas, no solamente en torno a la relación que tengo con otros seres humanos, sino también en torno a la relación que tengo con la naturaleza en general, háblese de plantas, háblese también de animales. Entonces, aquí pues abro la sesión de preguntas si alguien tiene alguna pregunta. Ok, pues más que una pregunta, es un comentario. Majarba González señala, es interesante la propuesta aristotélica de concebir la felicidad como un proceso e identificar cómo la virtud es un elemento fundamental para alcanzar la vida feliz. Entonces, no sé si quieres ahondar sobre esta reflexión. Sí, bueno, justo esto que acaban de mencionar es algo súper bonito e interesante porque en Aristóteles, sobre todo, pues en la primera parte de la Ética Nicómaco se empieza discutiendo, pues, ¿qué es eso, no? ¿Qué es la felicidad o cómo, en qué consiste el vivir bien, no? A veces pensamos que la felicidad tiene que ser un estado emocional o la adquisición de ciertas cosas materiales para pensar que estoy siendo feliz, ¿no? Sin embargo, desde una perspectiva aristotélica, la felicidad es algo que se vive, que tiene que ver con la virtud. Si yo estoy practicando acciones virtuosas, al mismo tiempo estoy siendo feliz. ¿Por qué? Porque esa virtud, como se los mostré en el esquemita anterior, pues es esta búsqueda o acercarnos entre más podamos a este término medio, este justo medio. Entonces, todas las acciones que yo realice van a estar concentrándose o voy a estar buscando que se concentren en esta parte. Por tanto, pues los defectos o los excesos los voy a dejar a un lado y esto en consecuencia pues me lleva a una vida buena o incluso a no tener quizá alguna problemática con los otros. Ahora, como les mencionaba, hay diferentes tipos de virtudes y aquí pues una de las virtudes, al menos en nuestras acciones con los otros, háblese de seres humanos, con la naturaleza en general, pues me parece fundamental la prudencia o la frónesis, porque es ese capitán, como les decía, que nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones y estas decisiones sin duda nos están ayudando a ser feliz en el momento, es decir, en el aquí y en el ahora. Es algo que estamos practicando. Perdón, Marifer Ceballos nos dice, ¿existe el humano que sea realmente virtuoso? ¿Cómo podríamos señalarlo o identificarlo? Bueno, pues más que si existe el ser humano que sea virtuoso, me parece que es una búsqueda desde toda la ética, al menos filosófica, en la que queremos ser mejores personas, ¿no? Y entonces en esa búsqueda de ser mejores, pues buscamos ser virtuosos o buscamos ser buenos, ¿no? Honestamente no creería que ya haya un ser humano acabado, hecho, ya virtuoso y éticamente excelente y ya, ¿no? Sino más bien es esa búsqueda constante del ser humano y estamos en ese proceso de buscar las formas adecuadas para poder vivir bien en el aquí y en el ahora y como les decía, siempre en relación con el todo, con otros seres humanos, pero también con la naturaleza en general. Otro comentario, Jacqueline, muchas gracias por esa respuesta, es, con la búsqueda de vivir una vida moral, esta perspectiva privilegia el carácter moral de las personas y dicta que adquirimos la virtud. Ese sería un comentario. Tenemos otra pregunta, ¿cómo puedo ser feliz a base de la virtud? Bueno, como les decía, la virtud se adquiere a través de la práctica de ciertas acciones.
Aquí les comentaba, por ejemplo, si yo soy templado, si yo tengo fortaleza, hay algunas de estas virtudes que ya no aplican necesariamente porque ya salen de nuestro contexto histórico. Pero bueno, si yo también sé modular, por ejemplo, la recta ambición del honor, la mansedumbre, la cortesía, es más, soy veraz con los otros, y yo sé modular las acciones que tienen que ver en relación no solo con mi cuerpo, con lo que como, con mi salud, es más con los gastos del dinero, con los gastos, sí, del dinero, y yo me enfoco hacia este término medio, es decir, tomo decisiones prudentes, o sea, que estén en esta medianía, si no me voy a los excesos, pues evidentemente pues estoy siendo virtuoso, y esto me lleva pues también a esta felicidad porque la estoy practicando, la estoy viviendo y no tendría ningún problema. Ok, Jacqueline, muchas gracias. Una última pregunta en este bloque. Roberto Romero pregunta, ¿en ese sentido Aristóteles sería socrático? ¿La virtud se puede enseñar? Híjole, bueno, allí pues podríamos entrarle a diferentes discusiones filosóficas. Sin embargo, bueno, aquí yo diría, desde mi punto de vista ya muy personal, que sí podríamos enseñar la virtud, ¿no? Sí podríamos enseñarla, pero habría que haber allí unos elementos muy importantes y muy específicos. La pregunta sería, ¿quién enseñaría la virtud? No podría ser alguien que sea vicioso. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Tendría que ser alguien que también sea virtuoso para que pueda transmitir esa virtud. Es decir, tiene que ser pues un ser humano prudente, virtuoso, que pueda enseñarlo, ¿no? Claro que esto me puede llevar a diferentes discusiones de, bueno, ¿realmente existe el hombre virtuoso o el ser humano virtuoso o no? Pero me parece que sí hay por allí algunos tintes que apuntan a que podríamos nosotros enseñarla. Del todo, híjole, se vuelve como complicadísimo la discusión filosófica, pero me parece que desde mi punto de vista sí podríamos hacerlo, ¿no? Y empezar a modificar pues diferentes conductas. Ok, muchas gracias. Pues entonces damos paso al segundo bloque y recuerden que al final de este tendremos otra vez preguntas, ¿sí? Las preguntas que se nos quedaron ahorita en espera, no se preocupen, van a ser respondidas en alguna parte de la charla. Muchas gracias, Jacqueline. Sí, gracias. Bueno, el siguiente tema es el utilitarismo. Esta también es una corriente que se ha trabajado muchísimo en bioética y es una doctrina moral que destaca la utilidad como el principio moral de las cosas por encima de cualquier otra característica o cualidad. Y bueno, aquí tenemos nosotros pues al famoso Jeremy Bentham, que justamente es él quien pues nos lanza esta postura moral. Todos los individuos deben actuar con el fin de producir felicidad al mayor número de personas o, en otras palabras, maximizar el bienestar y la felicidad y minimizar el dolor y la desdicha. Bueno, este es otro de sus alumnos, Stuart Mill, y bueno, lo ideal es que nosotros incrementemos el bienestar y la felicidad y minimicemos el dolor y la desdicha. Busca que el resultado de tus acciones produzcan el mayor bien posible para el mayor número posible de individuos y el menor mal posible en el menor número posible de individuos involucrados en tu decisión. Entonces, aquí nosotros nos vamos a encontrar con diferentes problemáticas o disyuntivas. ¿Por qué? Porque si lo que nosotros queremos buscar pues es lo que maximiza el bienestar y la felicidad y de alguna manera disminuya el dolor y la desdicha, tendríamos que ver en qué casos puede aplicar esto, ¿no? Cómo podemos ayudar a que la sociedad en general o también háblese de otras formas de vida, se pueda incrementar su bienestar, ¿no? Su bienestar y su felicidad. Entonces, pues esto es algo que ha sido sumamente cuestionable. Y bueno, este tipo de ética también ha sido extendida hacia los animales y yo sé que ya quizá algunos de ustedes han escuchado pues esta idea bueno, esta postura zoocéntrica de Peter Singer, donde él nos dice que hay una condición suficiente
para que todos los organismos dotados de un sistema nervioso que les permita sentir dolor y placer merezcan esa consideración moral, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos ese mínimo o esa condición suficiente, nosotros de algún modo estamos maximizando el bienestar y la felicidad, bueno, hables en términos muy generales, pero sobre todo en términos de bienestar hacia otras formas de vida. Lo que buscan, al menos estas posturas que les estoy mencionando en este momento, es que son posturas éticas, filosóficas que se han centrado en el campo de lo humano, pero que ahora, a través también de estas discusiones ambientales y bioéticas, estamos nosotros implementando, buscando que se considere también éticamente a otras formas de vida, ¿no? Y entonces la propuesta utilitarista extendida hacia los animales, pues busca que también pensemos en el bienestar de los otros. ¿Y cómo? Bueno, la propuesta de Singer es a través de la capacidad sintiente o la sintiencia, que ha sido ya no solamente demostrada a través de ciertos argumentos filosóficos, sino también a través de los estudios científicos, ¿no? A través de los estudios del sistema nervioso central, donde nosotros podemos saber perfectamente que los mamíferos tienen esta capacidad sintiente, y se siguen haciendo todavía mucho más estudios con otras formas de vida para entender sus procesos, para entender sus funciones y para saber de qué manera podemos extender el utilitarismo precisamente o esta idea de bienestar hacia otras formas de vida y poder pues vivir en armonía. Ahora bien, el mismo Peter Singer pues también nos habla del principio de igualdad, donde nos habla de los intereses o de las necesidades de cualquier sujeto que deben ser tomados en cuenta con la misma importancia. Ahora, si esto es en un sujeto, también tendríamos que considerarlo o extenderlo hacia otras formas de vida. Si un animal en este caso sufre, pues no hay justificación moral para que su sufrimiento no sea tomado en cuenta. Y entonces aquí, pues esta idea de esta extensión del utilitarismo, esta extensión del bienestar, pues en el caso de Peter Singer específicamente, pues nos lleva a la consideración de otros seres vivos, sobre todo de otros animales, porque sus necesidades son distintas y esas necesidades, como tienen que ver con la capacidad sintiente, pues nos hace o nos permite extender el argumento, extender esta ética y poderlos considerar moralmente, ¿no? Porque no hay ninguna justificación para decir que su sufrimiento pues no cuenta o no tiene valor alguno. Sí, entonces me quedo hasta aquí con el utilitarismo. Ok, entonces damos paso a las preguntas de este segundo bloque. Muchas gracias. Manuel Estrada comenta, si la felicidad debe trabajarse siempre, puedo ser gran parte del tiempo, pero ¿lo sería toda la vida? Es decir, ¿no sería mejor momento decir si hemos sido felices solo hasta el final de nuestra vida, una vez que hayamos balanceado tanto nuestros momentos felices como tristes? Sí, esa idea me parece muy complicada porque supongamos que yo le echo muchas ganas, ¿no? Todos los días y día a día hago mis tareas, entrego todo y voy como que pues ahí más o menos. Pero por alguna situación, a lo mejor en mi vida, no sé, se me muere mi perrito, se me muere mi papá y así un montón de cosas. Y por esas circunstancias yo ya no pueda en el hecho o al final de mi vida decir que fui feliz. Híjole, a mí me parece como muy complicado pensar que hasta el final de la vida yo tengo que revisar si sí fui o no fui feliz de acuerdo a mis acciones, porque quizá ni siquiera tenga el tiempo para hacerlo, ¿no? Sino más bien a partir, o sea, desde esta postura filosófica, es a partir del aquí y el ahora, de lo que hago diariamente, que esas acciones
sean virtuosas, ¿no? Sean prudentes, y en ese sentido pues no voy a tener básicamente ningún problema con los otros, ¿no? No voy a tener ninguna situación que me impida el poder vivir bien. Evidentemente habrá circunstancias que esto me vaya limitando, pero si yo tengo muy claro esta búsqueda de la virtud, de esta medianía, el no irme a los excesos que Aristóteles le llama vicios, o sea, que no me lleve a estas, digamos, situaciones extremas, pues entonces yo podré tener un buen resultado hacia el final de la vida. Pero me parece muy complejo y quizá un poco afortunado a quienes sí tienen la oportunidad hacia el final de su vida de poder revisar si sí hicieron las cosas de la forma como querían, y que evidentemente puedan decir que fueron felices, ¿no? Porque pues muchas veces no tenemos ese tiempo, simplemente llega la muerte y muchas veces ni nos damos cuenta, ¿no? Claro, muy valiosa reflexión, Jacqueline, muchas gracias. ¿La felicidad se puede aprender a través de la ética de la virtud? Pregunta Esmeralda Peralta Cruz. Bueno, la idea, al menos aristotélica, es que sí, ¿no? Que si tú realizas acciones virtuosas de manera constante, pues eso sin duda, como les he estado repitiendo, pues nos lleve a no estados emocionales. Ojo, no estamos hablando de hoy me siento súper feliz y por eso hablo de felicidad. No, estamos hablando de que las acciones que yo realizo son prudentes. Y en relación a esa prudencia, pues los resultados que yo tenga con los otros, con la naturaleza en general, pues también van a ser ad hoc o van a estar o se adecúan a toda mi existencia. Por lo tanto, no habría por qué temer o por qué pensar que puede haber algo que manche de alguna manera la felicidad. La felicidad es algo que se vive, ojo, son acciones concretas, no son emociones, son acciones, son prácticas del día a día. Entonces, al menos así se concibe en esta posición filosófica, ¿no? Yo estoy actuando virtuosamente y constantemente día a día y por lo tanto estoy siendo feliz, no estoy alcanzando algo, no, sino lo estoy siendo en el momento. Solo que quizá nos chocan un poquito todas estas ideas porque hemos heredado o hemos concebido la felicidad básicamente como estados emocionales, ¿no? Como un estado eufórico o como la adquisición de ciertas cosas materiales. Ya porque tengo el carro carísimo, ay, sí, ya soy feliz, ya porque me compré la casa, ya porque, o sea, y no necesariamente, o sea, esa no es la forma como se concibe, al menos en la antigüedad con Aristóteles, la felicidad. O sea, eso es otra cosa, ¿no? O sea, son otras formas de vida que ayudan, sí, para que podamos vivir bien, pero no necesariamente es la felicidad. La felicidad tiene que ver con mis acciones, con lo que estoy viviendo y realizando día a día. Ok. María Ramírez comenta, los valores como las virtudes se viven y se aprenden en el seno de la familia esencialmente. No sé si quieras comentar algo. Sí, bueno, esto como preguntaban también hace un momento sobre la enseñanza, ¿no? La enseñanza de las virtudes. Pues me parece que muchas de las respuestas que podemos dar si nos preguntasen cómo es que podemos vivir bien o podemos vivir mejor, pues muchos hemos contestado a esa pregunta diciendo que es a través de la educación. Y me parece que sí, o sea, yo estoy de acuerdo con ello. Y la educación comienza, como lo acaban de mencionar, en el seno de la familia. Ahora bien, es importante autoeducarnos. Ya quizá si yo no tuve unos padres prudentes o así como que todo el contexto ético adecuado para que todos esos hijos, esos hermanos fueran éticos sin ningún problema alguno. Claro que no, o sea, sabemos que todos hemos sido educados de diferentes formas, con ciertas deficiencias, pero me parece que en este momento podemos autoeducarnos, no porque yo ya tenga cierta edad
diga, ya soy un caso echado a perder y ya no puedo hacer nada. O sea, creo que sí puedo todavía autoeducarme y mejorar, seguir mejorando, y que para las generaciones que vienen, es decir, para los hijos que si llegara a tener hijos o a lo mejor las personas mucho más cercanas a mí, etcétera, poder yo transmitir eso que he ido adquiriendo a través de la experiencia y de la autoeducación. Ahora, la autoeducación, al menos también en un contexto ético, yo les aportaría y yo les diría que no solamente tiene que ver con leer libros, ¿no? No solo tiene que ver con leer libros de ética y por eso yo ya decir que soy ético, no, la ética es algo que se vive, es algo que se tiene que practicar con los otros, porque de nada me sirve saberme de memoria pues a estos autores o a estos filósofos y mi vida no, pues no resuena nada de eso, ¿no? Entonces me parece que sí, o sea, podemos empezar desde el seno de la familia, que es muy, muy importante, pero bueno, sobre todo los papás, que son quienes tienen la función primordial, los guías, ¿no? Para los pequeñitos que vienen y enseñarlos a ser prudentes. El ejemplo que les di de la bolsita de los bombones, ¿no? Un niño pequeño, si tú le das una bolsa de dulces, pues él se la quiere comer todita si se la dejas, ¿no? Entonces, como papá, pues y a través de la ética de la virtud, no se trata de que no le des dulce, sino enseñarle a cuánto debe de comer, y no hablo en términos aritméticos, sino hablo de esta medianía o de esta prudencia, ¿no? ¿Cuánto sería lo justo que el niño consuma por su edad y también porque quizás es de noche, etcétera, ¿no? Entonces sí le voy a dar, pero no le voy a permitir que se acabe la bolsa, pero tampoco decirle, no, eso no es para ti, sino más bien en ese justo medio, en esa prudencia, ¿no? Y poco a poco, a través de este tipo de acciones tan sencillas o tan básicas, podemos ir forjando un carácter a los niños pequeños. Y bueno, esto también si lo llevamos a las discusiones bioéticas que estamos viviendo y en relación, por ejemplo, con el medio ambiente, podemos encontrar que si yo también le enseño al niño a ser prudente en relación con sus animales de compañía, a quererlos, a respetarlos, a que no son un juguete, a que hay momentos en los que yo los debo de dejar tranquilo al gatito, al perro, o por ejemplo, si voy al parque, que muchas veces hay pequeños que quieren estar cortando las hojas, enseñarles que eso no se hace, ¿no? Y con pequeñas cositas que parecerían insignificantes, nosotros estaríamos transmitiendo de alguna manera pues la prudencia y pues toda esta idea básica de una ética que forje el carácter para estas nuevas generaciones. Ok, Jacqueline, muchas gracias. Pues Julio Molina Carreño nos dice, hola, a manera de un pequeño resumen de esta primera parte, ética de la virtud, Aristóteles. Se busca el justo medio considerando dos tipos de virtudes, a saber, intelectuales, racional, y morales, irracional. No sé si gustes comentar algo o vamos con la siguiente pregunta. Bueno, ya lo comenté eso, pero si quieres la siguiente y lo retomo. Ok. ¿Consideras que actualmente la búsqueda de la virtud pareciera un tema anacrónico o confundido con temas religiosos y por lo mismo genera resistencia? Eso lo pregunta Lourdes Vega. Es muy, muy buena pregunta. Quizá en el ámbito académico tan anacrónico no lo sería, porque sabemos que hay un neoaristotelismo que está retomando pues no toda la ética de la virtud o toda la ética aristotélica tal cual, pero está retomando ciertos elementos que son muy importantes en discusiones actuales. Pero sí, de alguna manera, hay quienes no estén en estos debates o que tengan conocimiento de todas estas ideas pueden pensar que Aristóteles pues ya está muy alejado en el tiempo, y que además pues era esclavista, que además era misógino, que además y bueno, un sinfín de cosas que se le podrían achacar al filósofo. Pero me parece que más que estar evidenciando
los hechos históricos del pasado, a mí me parece elocuente retomar lo que nos sirve en el aquí y en el ahora de todas esas posturas filosóficas. Sí es cierto que pasa por una etapa también quizá religiosa en la que ciertos elementos o ciertas características filosóficas del propio Aristóteles pues han sido pensadas a través de los famosos filósofos medievales y con otro tipo de características, y quizá por allí pues pudiese pues no solo haber resistencia, sino que se entienda de alguna manera diferente los conceptos, ¿no? Porque, por ejemplo, si Aristóteles no niega el placer, por ejemplo, ¿no? Háblese placer al comer un alimento, placer sexual, sino simplemente estamos hablando de la moderación. Ese justo medio, pues es esa entre los excesos, y es una ética de la moderación. Y si lo pensamos ya en términos quizá religiosos, esto nos llevaría a otro tipo de discusiones que quizá nos limitaría y nos diría, no, eso sí, eso es pecado y así, ¿no? Pero bueno, o sea, es real, es parte de la misma historia y la interpretación de las ideas a lo largo del tiempo, ¿no? Pero justo lo que podemos rescatar o lo que estamos haciendo en bioética, al menos con estas corrientes filosóficas, es rescatar estas posturas para plasmarlas en problemas actuales con los elementos que nos sirven, ¿no? Que nos sirven para poder entender pues las problemáticas y poder también avanzar para dar ciertas propuestas, ¿no? Para poder mejorar nuestro entorno. Ok, vamos una última pregunta de este bloque. Las siguientes, no se preocupen, las leeremos más adelante. Miriam Alquicira nos dice, para Sócrates la virtud nos enseña, por eso utiliza el método mayéutica. Abre comillas, yo no puedo enseñar nada a nadie, lo único que puedo hacer es enseñarles a pensar. Se cierran las comillas, Sócrates. Sí, con esto que acabas de mencionar y justo con los comentarios anteriores les comentaba, ¿no? que mi postura es diferente respecto a que yo Jacqueline Alcázar, yo sí creo que al menos la virtud es algo que sí se pueda enseñar, ¿no? Que sí podamos enseñarlo a través de, pues, de las acciones concretas y, como lo mencionaba, también a través de la educación. En términos filosóficos, socráticos, incluso aristotélicos, nos vamos a encontrar allí con ciertas limitaciones que sin duda en ese marco teórico o filosófico muy específico pues no va a ser posible. Pero de acuerdo a mi postura y a lo que hoy estamos haciendo en bioética, al menos he entendido que se trata de extender los argumentos, de extenderlos para poder pensar de otra manera las problemáticas y, como les decía, avanzar en propuestas y cambios, ¿no? Que son muy necesarios. Muchas gracias, Jacqueline. No sé si gustas ya continuar con la tercera parte de esta ponencia, por favor. Sí, bueno. Gracias. Tenemos también por aquí otra ética que ha sido pues muy nombrada o que se utiliza mucho en la bioética, que es la ética del deber, que viene de, como ustedes saben, de Immanuel Kant, este gran filósofo alemán, ¿no? Entonces tenemos por aquí, la ética proviene de nuestra razón, no desde afuera, es autónoma. La razón impone límites a nuestro comportamiento y por eso es nuestra ley suprema. La razón, que es fuente de la moralidad, pues nos autoimpone obligaciones hacia los otros por medio de imperativos y que tenemos el deber de cumplir. Se basa en principios éticos formales, por ejemplo, el imperativo categórico, y aquí se los enuncio. Actúa de tal manera que quieras que la máxima en la que se sustenta tu actuar se convierta en ley universal para todos. Bueno, este es así como el gran imperativo categórico. Ahora bien, o podemos enunciar el imperativo categórico de Kant de la siguiente manera. Actúa de tal manera que trates a los otros nunca simplemente como un mero medio, sino siempre y al mismo tiempo como un fin.
Y bueno, esta postura ética moderna ha sido pues también muy importante en bioética porque nos ha ayudado a través de estos imperativos a que nosotros también pensemos en la idea del deber. ¿Qué deber tenemos con los otros o hacia los otros, ¿no? Y esos otros que nuevamente que no tengan que ver solo con sujetos humanos o con seres humanos, sino que también se conciba a otras formas de vida, ¿no? Dentro de nuestros deberes. Entonces, esta segunda reformulación del imperativo categórico actúa de tal manera que trates a los otros, nunca simplemente como un mero medio, sino siempre y al mismo tiempo como un fin. Es decir, no tenemos que de alguna manera cosificar o instrumentalizar a los otros, ¿no? Es decir, solo medios, sino que deberíamos de, según esta visión, pues verlos como fines en sí mismos, ¿no? Y bueno, esto nos ha llevado a la propuesta neokantiana ampliada a los animales, en la que los animales con capacidades cognitivas, sobre todo pues mentales, son sujetos de una vida. Por lo tanto, son más que simples medios para que nuestra especie alcance sus fines. Entonces, desde esta perspectiva, y retomando pues esta idea del imperativo categórico, pues ya no es solo pensar en otros sujetos, en otros seres humanos, sino también en otros seres vivos, ¿no? Háblese en este caso pues de los animales, como lo estoy mencionando, ¿no? Porque son sujetos de una vida. No debemos de tratarlos solo como medios, sino también como fines. ¿Por qué? Porque tienen un valor en sí mismo, un valor intrínseco y no solo un valor instrumental. Y bueno, esta es pues el gran debate o la gran lucha que hoy tenemos en torno a ética animal, sobre todo, en la que tratamos a la naturaleza, a los animales como instrumentos, como medios para obtener fines, ya sea fines científicos, fines emocionales, todo lo que ustedes quieran. O sea, a veces nada más quiero tener un animal de compañía por no estar solo, pero no lo veo por lo que realmente es ese animalito, ¿no? Y bueno, Tom Regan pues es un filósofo que propone o que propuso que existen pues dos tipos de sujetos morales y también pues él retoma pues toda esta propuesta o tiene una visión neokantiana. Los agentes morales son aquellos que pueden responder por sus actos y por lo mismo tienen obligaciones o deberes hacia los pacientes morales y hacia los otros agentes morales. También tienen derechos. Y entonces ahora nos habla de los pacientes morales, que estos en cambio pues tienen derechos, pero no tienen obligaciones ni deberes con nadie. Entonces, si nosotros extendemos el deber que tenemos no solamente hacia otros seres humanos, sino también hacia otras formas de vida y no los mediatizo o los instrumentalizo, sino los considero en sí mismos, pues yo tengo que hacer pues esta diferencia entre lo que es un agente y un paciente moral. Nuevamente, estos agentes pues son aquellos que pueden responder por sus actos, están completamente lúcidos con todas sus capacidades para tomar las decisiones que quieran, ¿no? Y pues también tienen derechos. Y los pacientes morales, en cambio, no, o sea, ellos solamente son sujetos de derecho. Y aquí pues vamos a ver quiénes son considerados agentes morales y quiénes pacientes morales. Los agentes morales pues son los adolescentes y adultos en pleno uso de sus facultades mentales. Y los pacientes morales, en cambio, pues son todos aquellos pacientes en coma o en estado vegetativo, humanos dementes o con retraso mental severo, bebés y niños pequeños, animales no humanos. Entonces, vean cómo también desde una postura ética completamente antropocéntrica, en bioética hemos recuperado o se ha intentado recuperar todas estas posturas para extenderlas hacia la consideración de otras formas de vida que pues no se habían considerado, ¿no? Sino simplemente han sido a lo largo de la historia objetos o instrumentos para que nosotros realicemos u obtengamos ciertos fines. Y bueno, esa es como
esta parte. No sé si quieran preguntar algo sobre... Ok, sí, tenemos muchas preguntas. Están muy eufóricos preguntando. Entonces, bueno, la siguiente pregunta sería de Lourdes Vega. Dice, ¿cuál sería, en tu opinión, la pedagogía de la virtud? Bueno, vamos a seguir con ese tema. Creo que les gustó mucho. Bueno, según mi perspectiva, la pedagogía de la virtud, en primer lugar, pues sería conocer cuáles son las virtudes, ¿no? Tanto las virtudes morales como las virtudes intelectuales. Y ya que estoy grandecita o grandecito, pues ya puedo yo adquirir algunas de estas virtudes a través de su conocimiento porque puedo indagar sobre ellas, ¿no? Ya no soy un niño o una niña pequeña en la que no sé cómo tomar decisiones. En ese sentido, pues entonces yo puedo empezar a tomar decisiones prudentes que tengan que ver pues con ese justo medio, evitar los excesos. Algo tan simple como, bueno, no es tan simple, pero algo como lo que vivimos ahorita, que estamos todos confinados y que pues no tenemos pues mucha oportunidad de convivir o de salir a hacer ejercicio, y esto también nos ha llevado a situaciones complicadas de salud, no solo por la COVID, sino también porque se incrementa el peso, ¿no? Bueno, algo como eso. Si yo quiero ensayar la virtud o la prudencia, pues yo tengo que saber cómo alimentarme en estos momentos de confinamiento. Sé que quizá mis movimientos o mi actividad física pues no es tan fuerte como cuando salía naturalmente a Ciudad Universitaria o iba o venía. Por lo tanto, pues yo sé que si antes comía cierta cantidad de, no sé, de ciertos alimentos, pues ahora tengo que disminuirla. Que a lo mejor no puedo ir a algún lugar público a ejercitarme, pero puedo salir a caminar al parquecito que está allí cerca y busco todo lo necesario para protegerme y proteger a los otros, ¿no? Entonces, esas cosas parecieran que dentro de estas posturas filosóficas, los ejemplos así concretos, básicos, como que a veces no nos llegan. Y para mí la pedagogía de la ética, al menos de la ética de la virtud, es mirar hacia esos casos improvisados, si ustedes quieren, o hacia esos casos que no se notan necesariamente o que no tienen argumentos tan sesudos, que vivimos en el día a día, el poder ser virtuosos. Tan simple como, y digo, no es tan simple, pero tan simple como saber qué comer, cómo comer, cuándo comer, ¿no? Eso para mí ya es importante porque, como les decía, es esa autoeducación en la virtud. Ahora, si yo me autoeduco en eso, evidentemente si tengo hijos o vivo con alguien más, pues trataré también de llevar o de compartir esta forma de autoeducarme. Y sobre todo, quizá aquí el gran reto es a través de es en los niños pequeños, ¿no? Niños pequeños, adolescentes, que es justo un momento muy importante en el que adquirimos pues muchos hábitos que van a ser súper importantes o van a tener grandes consecuencias a lo largo de nuestra vida. Ok, Camila González nos dice, qué difícil concientizar del zoocentrismo en la época del antropocentrismo. ¿El activismo puede tener el mismo peso que la postura y la discusión filosófica? Pregunta. La última parte ya no te la escuché, Rocío. Ok, la última parte dice, ella pregunta, ¿el activismo puede tener el mismo peso que la postura y la discusión filosófica? Híjole, pues me parece que son dos ámbitos diferentes, pero de alguna manera no podría yo decir que se excluyen, ¿no? Una cosa son los argumentos filosóficos que tengamos en torno a lo que pensamos que es vivir bien o que es lo bueno,
en relación con los otros seres humanos y con la naturaleza en general, pero también es cierto que es importante tomar acción. Y estas acciones, para que sean también, pienso yo, en términos de un activismo prudente, sería también ser muy congruente con los argumentos que estoy retomando para poder llevar a cabo ciertas acciones. Hay muchos movimientos activistas, como ustedes saben, sobre todo en pro o en defensa de la naturaleza, de los animales, como el dejar de consumir carne y todo esto, que me parece que es una muy buena propuesta. Pero de igual forma, ese activismo, digamos, hay quienes lo llevan a la práctica y están conscientes de que quizá esa sea una forma mucho más certera para respetar e incluir de alguna manera esta consideración moral de los animales, ¿no? Estos animales sintientes. Sin embargo, me parece que también hay que tener como mucho cuidado con ello, porque la ética no es algo que se imponga. La ética es algo que cada sujeto tiene que reflexionar. Por ejemplo, yo, Jacqueline, si yo ya decidí dejar de consumir dejar de consumir carne, ¿por qué? Porque sé que no debo de dañar a los animales, porque sé que sienten, porque un sinfín de cosas, ¿no? Y también porque sé que detrás de todo esto hay un sistema económico y de producción terrible y demás. Yo ya lo decido y lo llevo a la práctica. Ese es mi activismo y habrá quienes como yo piensen como yo, pero no puedo imponerle tampoco a los otros lo que tienen que hacer o cómo tienen que pensar, porque entonces esto ya no sería ética o ya no sería bioética, ya sería como una especie de biomoral, ¿no? En la que ya estoy como coercionando y obligando a que todos vayan así igualitos y hagan lo que yo creo porque yo creo que es así y así está bien. O sea, me parece que sí, o sea, hay un canal o un desvío hacia esta parte del activismo, pero lo que yo les diría es que hay que tener como mucho cuidado, ¿no? Los argumentos que se toman y sobre todo la manera como yo los quiero compartir con los otros, porque es allí donde quizá en mi intento por querer apoyar a otras formas de vida o de acuerdo al activismo que sea, esté coercionando de cierta manera la libertad de los otros. Y entonces eso sí ya no es ético o ya no es ético. Ok, muchas gracias, Jacqueline. Antonio Vega Gascón nos dice, en comparación con las otras propuestas éticas, la ética utilitarista sería la más adecuada para fundamentar el problema de las consideraciones éticas hacia los animales no humanos, pregunta. Pues quizá no es como la mejor o la única, pero ha sido una propuesta pues sumamente interesante porque de alguna manera nos ha permitido pues extender esta consideración moral. El problema que tienen quizá algunas de estas posturas, sobre todo la de Reagan y la de Singer, es que si nosotros consideramos únicamente o éticamente a los animales por su capacidad sintiente o por sus capacidades cognitivas, ¿qué pasa? La pregunta sería, o sea, ¿qué pasa con aquellos otros animales que no tenemos nosotros esa certeza de esas capacidades cognitivas o de esa capacidad sintiente como ocurre en los mamíferos? ¿O qué pasa con las plantas? ¿O qué pasa con los ecosistemas? ¿O qué pasa con estos elementos abióticos, por ejemplo, ¿no? Habría allí una cierta exclusión de la consideración moral. Pero sin duda ha sido muy fuerte, digamos, esta postura ética, sobre todo en aras y en la búsqueda del bienestar, ¿no? Para optimizar y maximizar el bienestar de los animales y sobre todo en casos muy específicos, ¿no? Con los animales en investigación, nuestros animales de compañía. Y bueno, o sea, digamos que nuestra relación con los animales o con otros animales es tan estrecha que muchas veces necesitamos pues una ética como esta que por lo menos retome ciertos elementos
que quizá, pues sí, como les digo, no incluye a todos, pero ya logra ir como avanzando, ¿no? Y dando como ciertas pautas para que nosotros podamos ir extendiendo cada vez más la ética, ¿no? Pero bueno, o sea, yo eso es lo que les diría, o sea, sí nos ayuda, pero con estas limitantes, ¿no? De la consideración ética de solamente algunos animales y con ciertas características muy específicas, ¿no? Y todo lo demás como que se queda, y dónde se queda, ¿no? Bueno, ese es así como dónde se queda desde esta postura, pero hoy sabemos, y ya la ética ambiental y las ecoéticas logran hacer esta extensión y esta inclusión, ¿no? De no solamente animales, sino también de los ecosistemas o las plantas y nosotros dentro de él, ¿no? Porque ahora también con las preguntas que han estado mencionando o haciendo, también hablan del antropocentrismo. Bajo una visión, al menos de una ética ampliada, ecoética, ética ambiental, no podemos hacer a un lado al ser humano. El ser humano está inserto en el ecosistema como un animal, ¿no? Entonces, sí hay una crítica a ese antropocentrismo, pero es ese antropocentrismo moral en el que solamente queremos ver nuestros propios beneficios, sino más bien hay que extenderlo y empezar a ver por los otros, ¿no? No solo seres humanos. Muchas gracias, Jacqueline. Alfonso González Lozano nos pregunta, ¿para valorar la felicidad se deberá conocer el dolor? Híjole, una gran preguntota, ¿no? Los contrarios. Pues me parece que en la vida humana, si somos muy, muy certeros o concretos, pues existen ambas caras, ¿no? Ambas caras de la moneda. Tanto el sufrimiento como el bienestar o la felicidad. El dolor, el bienestar. Sí, yo creo que es importante conocerlo de cierta manera, porque si nosotros no hubiésemos visto con este gran pesar y con este gran dolor todo lo que nos está ocurriendo a nivel mundial, global, con la COVID y la pandemia y todo esto, pues también muchas de las acciones que se venían realizando, pues no nos hubieran llevado a la reflexión. Y hoy pues es un tiempo también paradigmático porque nos permite detenernos y pensar las cosas desde otro punto de vista. Me parece que sí es importante que estos contrarios o esta idea del dolor y la felicidad pues van a estar allí, me parece, o sea, pues sí, o sea, somos seres humanos, somos materias, percibimos, sentimos, nos morimos, nacemos, etcétera, o sea, no lo podemos evitar, pero de alguna manera tampoco creo que tenga que ser la regla, ¿no? De que para que podamos buscar el bienestar social, humano y también el bienestar de todas las demás formas de vida, pues tengamos que pasar por una catástrofe tremenda para poder, digamos, tomar medidas, ¿no? Me parece que ahí sí yo apelaría un poco más a la prudencia y no, o sea, no irme al extremo de si es todo dolor o todo felicidad, sino más bien ese justo medio en el que hay que saber vivir incluso en un ecosistema. Como les decía, como un animal que soy, pero también como ese ser humano que toma decisiones. Ok, muchas gracias. Nos preguntan, Lee Shanat, hola, ¿qué libros o artículos nos puede recomendar sobre sintiencia en animales? Bueno, eso si quieren en un ratito en el chat se los comparto con esta Rocío. Pero bueno, básicamente si ustedes se quieren adentrar en estos temas, lo interesante sería que leyeran a Peter Singer, Liberación Animal, y Tom Regan, ¿no? En defensa de los derechos de los animales. Y bueno, aquí ellos también nos van a lanzar un poquito más hacia toda esta bibliografía, pero con gusto ahí les comparto específicamente sobre el tema. Carmen Mejía nos pregunta,
Bueno, comenta, es muy fácil que a partir de la filosofía de utilitarismo se caiga en el consumismo con la idea de si tengo más, soy muy feliz. ¿Cómo evitar caer en esos errores? Es que justamente la pregunta, pienso yo, hacia el utilitarismo no tiene que ver justo con la adquisición de bienes materiales, sino más bien tiene que ver con la maximización del bienestar, pero en términos morales o éticos, ¿no? Y esto es lo que quizá ahorita nos ha ido como resonando a lo largo de la charla desde el concepto de felicidad, porque si lo retomamos, pensamos el bienestar o la felicidad muchas veces como un estado emocional o como aquello que, o como ese estado que me permite estar bien porque adquirí ciertas cosas materiales. Y en el utilitarismo, desde este punto de vista, pues igual, o sea, no podemos solamente remitirlo a la adquisición de bienes o a la adquisición de cosas para poder decir, es que aquí está el bienestar y por eso ya soy feliz, sino más bien estoy hablando en términos de bienestar moral o de bienestar ético, ¿no? En el que yo veo pues no solamente me veo a mí bien en relación con mi familia, en relación con la digamos, con mis vecinos o con mi sociedad en general, sino también tiene que ver, pues, esta relación necesaria de buscar digamos, ese bienestar que no implique solo mi propio beneficio, que no implique solo lo que un individuo quiere. Por eso, a ver, se los pongo aquí. Por eso aquí aparece, ¿no? Como esa doctrina moral que destaca la utilidad como el principio moral de las cosas por encima de cualquier otra característica o cualidad. Todos los individuos deben actuar con el fin de producir felicidad al mayor número de personas, o en otras palabras, maximizar el bienestar y la felicidad y minimizar el dolor y la desdicha. Es decir, desde este punto de vista, yo no solo puedo pensar en mí y mis propios intereses, sino que también tengo que pensar en los intereses de los demás. Para que podamos vivir en armonía y bienestar, necesitamos los unos de los otros. Entonces, si yo ante una situación de riesgo en la que pues nos están asaltando, toda la inseguridad que vivimos, etcétera, pues sin duda eso no está maximizando el bienestar de la sociedad. Entonces, por eso desde esta postura tendríamos que buscar pues aquellas acciones o aquellas prácticas que me ayuden a acercarme pues a optimizar pues ese bienestar para todos, porque yo no estoy solito, o sea, vivo en una sociedad y eso es lo importante. Aquí lo único que quiero que quede claro es que no nos estamos remitiendo, no estamos pensando en términos de adquisición de bienes, ¿no? En el que, bueno, y que también, pues, miren, o sea, estoy completamente de acuerdo con sus preguntas y con sus inquietudes, porque justo eso es lo que nos arrojan en los medios, la televisión, o llegamos a pensar que porque ya tenemos la casonona o ya llegué a ser un famoso millonario mundial, por eso ya puedo ser mucho más feliz. Pero, híjole, habríamos que cuestionarlo, ¿no? Si evidentemente eso es así, porque somos todos, no es solamente uno o una familia. Y entonces, de alguna manera lo que se busca, por eso puse aquí de imagen la balanza, es equiparar, ¿no? En el que todos podamos gozar de ese bienestar social y moral, ¿no? Ok, pues en este sentido va la pregunta de Miriam Alquicira con la que cerraríamos este bloque de preguntas. Es, ¿la vacunación contra el COVID-19 en nuestro país sería una estrategia utilitarista? Híjole. una gran pregunta. Pues no sé si solo en nuestro país,
sino a nivel mundial, ¿no? La pregunta sería sobre la vacunación en todo el mundo. Pero si lo cerramos a nuestro país, pues depende. Depende de las circunstancias y depende de todo, ¿no? Porque, bueno, ahí nosotros sabemos que hay toda una lista para ver quiénes son los que primero pueden vacunarse, también cuántas vacunas existen para que se puedan vacunar. Yo sé por allí varios compañeros, amistades que trabajan en el sector salud y solamente hay muy pocas vacunas y no se ha logrado vacunar a todo el personal de la salud, y esto sería importantísimo. Entonces, si nosotros estamos hablando de una estrategia utilitarista en este sentido y maximizar el bienestar, pues allí tendríamos que pensar en este sector tan importante como es el de la salud, que estuviera vacunado y completo, no por partes. Pero también entendemos las circunstancias de nuestro país y también los recursos económicos para adquirir las vacunas. Entonces son una serie de elementos complicadísimos, pero que si quisiéramos llevarlo hacia esta postura, sin duda, ¿no? O sea, si tendríamos vacunar a quienes primero lo necesitan porque están de frente a la enfermedad, como les digo, son los encargados de la salud, pues tendrían que estar todos, porque ahí se maximiza el bienestar. Y de ahí, como se ha ido pensando, ¿no? En escalafón, poco a poco, quienes siguen en esta lista, pero sin que hubiese de por medio pues ciertas turbulencias o ciertas cosas que sabemos que ocurre normalmente pues en nuestro país, ¿no? En todos estos casos que hemos ido escuchando de aquellos que pues tienen los recursos y se van a otros países a vacunarse, no piensan bueno, están pensando solo en ellos, o sea, son una serie de complicaciones que no van desde esta postura, ¿no? Porque sería maximizarlo para el mayor número de personas. Pero bueno, es el ideal, y en el ideal pues estamos trabajando, ¿no? En el que funcionen las cosas de esa manera. Muy bien, Jacqueline, muchas gracias por las respuestas a todas estas preguntas. Si gustas, continuamos con la presentación y después retomamos la sesión de cuestionamientos. Gracias. Pues vamos hacia la última postura en bioética, que es el principialismo. Esta postura pues se le debe a Beauchamp y Childress, y básicamente se utiliza para discusiones en ética médica y parte de 4 principios pues muy importantes. El primero, que es la autonomía, que es el autogobierno. El individuo es autónomo cuando actúa libremente de acuerdo con un plan escogido. Y bueno, pero no solamente es que yo decida cómo actuar y ya, sino que la elección de los sujetos autónomos, sobre todo en cuestiones médicas, de investigación médica o en esta relación médico-paciente, pues también tiene que haber ciertos elementos importantes, ¿no? Que la decisión o la elección sea intencional, que sea bajo entendimiento, sin coerción, y pues basta con tener un grado sustancial de entendimiento y libertad, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que esté en todas mis facultades mentales, pues lo más consciente posible y libremente para que yo tome mis decisiones. Es decir, si quiero o no someterme a algún tratamiento, ¿no? Entonces yo allí puedo tomar mi decisión libremente. Evidentemente, también aquí en la autonomía tenemos que pensar en elementos fundamentales como puede ser la edad, que en el caso de los niños, quizá allí ellos podrán tomar de manera autónoma alguna decisión, pero los padres como tutores legales serán quienes tomen las decisiones, ¿no? O en ciertos casos muy específicos también se ha entrado pues el Estado y es quien toma las decisiones. Ahora, el siguiente principio es la no maleficencia, no infringir daño intencionadamente. Reglas típicas referidas al principio pues de no maleficencia son: no mate, no cause dolor o sufrimiento a otros, no incapacite a otros, no ofenda a otros, no prive a otros de aquello que aprecian en la vida, ¿no? Entonces, básicamente la no maleficencia también tiene que ver con otro principio que vamos a ver, que es la beneficencia.
pero es de alguna manera, no debemos infringir daño intencionadamente, ¿no? Y sobre todo en esta, la ética médica o en estos dilemas que surgen en torno a la medicina, pues nos vamos a encontrar con un sinfín de situaciones que pues nos pone a pensar en no matar, en no causar dolor, no incapacitar, no ofender, y sobre todo pues en no privar a otros pues de la vida, ¿no? Porque bueno, sabemos que hay muchas circunstancias a nivel médico que pueden llevarnos a tomar decisiones incorrectas o que pueden causarle la muerte pues al paciente. Después tenemos la beneficencia, que de alguna manera, como les digo, se une con el de no maleficencia, que implica la no maleficencia. El objetivo es asegurar el bienestar. La beneficencia positiva, pues este balance entre beneficios y daños. Y algunos ejemplos de la beneficencia pueden ser proteger y defender los derechos de otros, previene el daño que pueda ocurrir a otros, quita las condiciones que dañará a otros, ayuda a personas con discapacidades, respeta a personas en peligro. Entonces, bueno, estos principios se ponen en práctica pues toda vez que hay un paciente en un hospital o en una clínica en la que pues se tiene que hacer todo lo posible para protegerlos, proteger sus derechos, proteger su vida, no dañarlos, y bueno, si están en peligro de muerte, pues también hacer todo lo posible porque en algún momento pueda recuperarse, aunque también se va a contraponer quizá con otro tipo de dilemas, como puede ser la eutanasia, ¿no? En el caso de aquellos pacientes que ya no quisieran continuar viviendo y que solicitaran, que dijeran ya no quiero, o sea, yo decido ya no seguir con vida y bajo estas circunstancias, ¿no? Y por tanto, pues bueno, allí quizá todos estos principios podrían entrar en algún punto en contradicción dependiendo de la circunstancia, pero por eso se debe de buscar en estos comités de ética hospitalarios pues las mejores decisiones para saber qué es lo que necesita el paciente y basado pues en estos principios. Y bueno, y el de justicia, que es súper importante, ¿no? Un tratamiento equitativo y apropiado a la luz de lo que es debido a una persona. Y esto nos lleva a otras preguntas. ¿Quién recibe los beneficios y quién los riesgos? Y aquí pues hablamos de justicia distributiva, o sea, ¿cómo vamos a distribuir los beneficios, ¿no? De qué forma cuando sabemos que pues hay un sinfín de diferencias, sobre todo en los hospitales, ¿no? Desde aquellos que son públicos hasta los que son privados. Ahora, los iguales deben ser tratados igualmente. ¿Qué y quiénes son iguales? Es decir, ¿cómo hablamos de justicia en términos de igualdad? ¿Qué sujetos son iguales y cuáles no y por qué, ¿no? O sea, estas son como las grandes preguntas que se haría pues este principio. Otra pregunta sería, ¿poblaciones vulnerables, minorías, enfermos, niños, pobres? Es decir, ¿cómo vamos a tratar con justicia toda esta diferencia, ¿no? Todas estas poblaciones que completamente son distintas. No podemos hablar de una población vulnerable en el estado de Oaxaca, en la sierra, como podríamos hablar de una población vulnerable en la Ciudad de México, ¿no? Nuevamente las minorías, los niños, o sea, las diferencias también son importantes si es niño, adolescente, adulto, etcétera, ¿no? Y bueno, pobres, pues háblese pues en toda esta gama de pobreza, desde aquellos que definitivamente no tienen ni un peso ni qué comer, hasta aquellos que pueden pagarse un tratamiento en Houston, ¿no? Entonces aquí hay pues una gama tremenda. Y bueno, ¿quién paga? ¿No? Aquí sería como la gran pregunta, ¿quién paga todos estos recursos? O sea, si hay fondos públicos o no, o si es desde nuestra bolsa. A veces pensamos que porque si, bueno, los que trabajamos para el Estado y que recibimos IMSS o ISSSTE, pues es gratis, ¿no? El seguro, no, el seguro no es gratis, ¿no? Lo estamos pagando no solamente los trabajadores, sino también con impuestos, una serie de
circunstancias que se manejan allí, pero no es gratis, ¿no? Sin embargo, pues también conocemos y sabemos que hay clínicas que son privadas y son muy costosas, y aquí pues entra bien a bien pues este principio que es la justicia, o sea, cómo aplicamos justicia para tanta gente actualmente que se está muriendo por la COVID y no tienen acceso a la salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente esto es lo que acontece con el principialismo, y me quedo con estas 4 posturas que son las principales posturas éticas que se manejan en bioética. Ojo, he intentado abordarlas desde una postura bioética de cómo las estamos utilizando actualmente para intentar debatir o retroalimentar los problemas que vivimos actualmente, pero bueno, también hay muchas posturas, hay diferentes formas de ver las problemáticas, pero básicamente estos son los argumentos. Ok, Jacqueline, muchas gracias. Pues antes de continuar, nos gustaría mandar saludos a varios estados de nuestra República Mexicana: Campeche, Nuevo León, Guerrero, Cuernavaca, Chiapas, y muchas gracias a quienes nos ven también desde Argentina y España, a todos los escuchas, les agradecemos mucho su presencia. Vamos a continuar con las preguntas, entonces, Jacqueline, si estás de acuerdo. Arturo Alfaro Palma pregunta: ¿podría ser más específica en la felicidad como acción a través de la virtud? Sí. Bueno, a ver, vamos al esquema. Bueno, aquí nosotros, cuando yo les hablaba del término medio de la virtud, que es este hábito, o es una posición intermedia, o sea, son hábitos. Los hábitos son acciones que recurrentemente realizamos a lo largo de nuestra vida, que han sido adquiridas y enseñadas por alguien, ¿no? Ahora, esos hábitos pues tienen que ser a partir del justo medio, es decir, tienen que ser prudentes de alguna manera. O sea, todas las acciones que yo realice no me deben de llevar ni al exceso ni al defecto, como les decía con el ejemplo de la valentía. O sea, si yo quiero, la valentía como tal es una virtud porque está aquí en el justo medio, es el término medio. Si yo soy en exceso valiente, soy temeraria. Si me falta valentía, pues estoy siendo cobarde. La cobardía y la temeridad son vicios que me pueden llevar a una serie de problemáticas diversas. Si yo estoy siendo temerario todo el tiempo, pues me estoy peleando con medio mundo y estoy encarando a medio mundo, y eso me puede llevar a diferentes problemáticas. Pero también si soy muy cobarde, pues esto también me lleva a diferentes problemáticas, porque entonces voy a tener miedo a todo y no voy a poder realizar pues muchas acciones por el miedo. Entonces, lo congruente aquí, según esta ética de la virtud, es que yo busque ese término medio, o sea, que ni tan ni muy, ¿no? Sino que sea simplemente valiente. Sí, a lo mejor habrá alguna circunstancia que me cause cierto temor, pero no cobardía. La cobardía me va a limitar. Y quizá yo sí, en alguna circunstancia, yo tenga cierto poder para encarar con mucho más temeridad alguna situación, pero por prudencia yo sé que no debo de hacerlo, porque a lo mejor yo mido 1,80 y el delincuente que se subió al transporte mide 1,60, por ejemplo. A lo mejor yo podría encararlo, pero ¿qué tal si trae un arma de fuego? Entonces yo tengo que ser prudente. Y entonces en este término medio, y no solamente con la valentía, estamos hablando también con la moderación en cuanto al alimento, cómo me alimento, las cantidades, también en cuanto a los placeres sexuales, también en cuanto al manejo del dinero y otro tipo de virtudes. Aquí
yo también me tengo que estar acercando a este justo medio, a la parte prudencial, ¿no? Entonces, si yo estoy actuando con prudencia constantemente, estoy siendo feliz. ¿Por qué? Porque estoy practicando la felicidad, estoy practicando acciones virtuosas que me llevan a la felicidad. Es decir, todas estas acciones que me llevan a ser prudente, templado, tener fortaleza y que me están llevando a esa moderación en todas mis decisiones, pues me permiten de alguna manera pues no entrar en riesgo en estos excesos o defectos y por lo tanto estaré practicando la felicidad, o sea, estoy siendo feliz. Es algo, yo entiendo que sea como complicado de entender porque hemos concebido la felicidad, como les decía, como esos estados eufóricos, esos estados emocionales o esos estados momentáneos, ¿no? De que, ya obtuve tal cosa o logré tal cosa, ya soy feliz y ya mañana amanecí todo deprimido y acabado y demás. No, bueno, o sea, es porque entendemos la felicidad desde esa perspectiva, pero si la entendemos a través de nuestras acciones cotidianas, desde nuestros hábitos diarios, nuestros hábitos prudentes, quizás suene muy aburrido, ¿no? Y digan, ay, qué vida tan aburrida el ser el tener hábitos constantes y prudentes. Pero si pensamos en alguien que conozcamos que sea como que admiremos porque es así prudente. Muchas veces nuestro referente puede ser un abuelo o alguien mayor, ¿no? Pero pensemos cómo es que ha llevado su vida, ¿no? Y es no porque haya sido perfecto, sino porque ha sabido tomar decisiones adecuadas de acuerdo a las circunstancias que se le iban presentando en su vida. Entonces, allí podemos hablar de la felicidad. O sea, no voy a decir cuando mi abuelo se muera, ay, mi abuelo fue feliz. No, más bien, mi abuelo es feliz y está siendo feliz porque a lo largo de su vida ha ido tomando las decisiones adecuadas y eso le ha permitido vivir bien. Vivir bien me refiero a no tener conflictos también con medio mundo y con Hacienda y montones de ejemplos, porque pues al menos la virtud se enfoca en la mayoría de las áreas de nuestra vida, ¿no? De todas las decisiones que tomamos en torno, no solamente de manera individual, sino también en relación con los otros. Muchas gracias. Fernando Rodríguez nos pregunta, ¿es posible que logremos utilitarismo a través de un vicio? A ver, ahí sí ya no entendí la pregunta porque el utilitarismo no maneja como que los vicios en ese sentido, ¿no? La ética de la virtud sí lo maneja, aquí estamos hablando, este término medio, la virtud, y el defecto y el exceso, esos son los vicios, pero en el caso del utilitarismo estamos más bien pensando en maximizar el bienestar y disminuir el dolor, ¿no? O el sufrimiento. Entonces allí no estamos hablando en términos de vicios. Ok. Entonces vamos con la siguiente pregunta. Elo Tau pregunta, pregunta, considerando que en nuestra sociedad falta mucho por recorrer en torno al cumplimiento de los derechos humanos, ¿qué importancia deberíamos darle a los derechos o a la consideración moral de otros seres sintientes, además de los seres humanos? A ver, ¿me la puedes repetir, Rocío, por favor? Claro que sí. Considerando que en nuestra sociedad falta mucho por recorrer en torno al cumplimiento de los derechos humanos, ¿qué importancia deberíamos darle a los derechos o a la consideración moral de otros seres sintientes, además de los seres humanos? Ok. Bueno, es cierto que todavía nos falta, pues sí, mucho, pero hemos ido avanzando tremendamente, ¿no? O sea, ya cada vez hay más conciencia respecto al trato que debo de tener hacia otras formas de vida, pero me parece que sí es fundamental seguir pues en esta lucha constante
Y bueno, estas posturas éticas y no solo estas, o sea, hay otras más que engloban lo que se conoce como sociocentrismo, biocentrismo y ecoéticas, donde también establecen argumentos filosóficos muy importantes para considerar la valía inherente de todas las formas de vida, ¿no? Y en este sentido, pues podemos decir que hemos avanzado, porque antes, aunque todavía lo veamos plasmado en argumentos y académicos, por decirlo así, que lo discutamos aquí, pues sí es cierto que poco a poco hemos visto en la acción o en la práctica pues una forma diferente de relacionarnos con nuestros animales, por ejemplo, de compañía. A lo mejor no de al 100%, pero ya hay cada vez más gente consciente en no maltratar a los animales que se encuentran, por ejemplo, en la calle, o aquellos que los rescatan, o aquellos que buscan un hogar para aquellos animales que se van encontrando, aquellos que toman la decisión de no consumir, por ejemplo, carne, y así. O sea, ha habido ya una gama interesante de acciones que nos permite ver que aunque nuestras políticas públicas del todo o ya de manera muy concisa no lo tengamos, me parece que sí ha habido pues un avance importantísimo, ¿no? Y sobre todo el que se ha hecho o se ha buscado que reflexionemos en torno a que la naturaleza y sus elementos, hables animales, plantas, ecosistemas y todos ellos, no son cosas, no son solo instrumentos, o sea, ni solo, o sea, no son eso, sino más bien son seres vivientes, ¿no? Entonces, en esto es lo que en lo que hemos avanzado, por lo menos en estas discusiones bioéticas, y eso, híjole, aunque todavía no lo veamos así tan plasmado en la práctica, de verdad ha sido enorme. Hace 70 años esto ni siquiera nos preocupaba, o sea, no era algo todavía tan relevante como lo es hoy y como cada vez todos nosotros nos preocupamos en cómo me tengo que relacionar con la naturaleza. Y esto pues es sumamente importante y pues emocionante a la vez porque está abriendo caminos de discusión y sobre todo para considerar éticamente a quienes no han tenido voz a lo largo de muchos siglos o de toda la existencia humana. Muchas gracias. Montserrat Silva comenta, la propuesta ética kantiana es muy especial, ya que afirma que debes por el deber mismo sin esperar recompensa por tus acciones, incluyendo la felicidad. ¿Qué opinas? Pues por eso a mí casi esa postura filosófica no me es tan simpática personalmente, se los comento, porque por deber tú debes de actuar. Por ejemplo, vamos en el metro, ¿no? Y está el asiento asignado para las personas con discapacidad, adultos mayores o mujeres embarazadas. Pues resulta que no hay nadie que tenga esas características, llego y me siento y me voy así bien dormidito desde Metro CU hasta Indios Verdes, si ustedes quieren, ¿no? Y ahí voy. Y de repente se sube en alguna estación alguna persona con estas características y yo por dentro, ay, híjole, estoy muy cansada. Bueno, pues ya que, y le cedo el lugar, ¿no? Allí, según la visión kantiana, estaría actuando conforme al deber. No fue por deber, sino fue conforme al deber. O sea, hubo allí una inclinación que me motivó a cederle lugar. La inclinación puede ser porque pues yo sé que ese asiento está asignado para esa persona, o también porque ya me vieron feo, o porque ya me están echando pleito, o lo que sea, ¿no? Pudo haber sido cualquier inclinación de ese tipo. Pero actuar por deber implicaría como una especie de fórmula matemática en automático, ¿no? Sí, ya estoy hasta rastreando personas con esas características para cederle el lugar, ¿no? Me parece que esta es una postura un poco difícil, ¿por qué? Porque tendríamos que no considerar ninguna inclinación de por medio, o sea, simplemente porque así es, porque ese es tu deber. Entonces, eso me preocupa a mí, Jacqueline, personalmente, porque
en mi día a día yo puedo ir respetando por deber un montón de reglas y cosas que me han dicho o que me dicen que son correctas para el buen vivir, pero yo no las he asumido realmente. O sea, simplemente son una imposición externa. O sea, esos son tus deberes y lo tienes que hacer. Por eso es que a mí me gusta más, o yo apelo más a una ética de la virtud en la que lo que se trabaja es el carácter, son tus hábitos constantes, en las que tu personalidad, tu carácter es el que se está trabajando día a día y desde pequeño. Y entonces tú sabrás actuar correctamente en el momento adecuado, cuando corresponde, cómo corresponde, gracias a que tú has forjado un carácter desde pequeño. En cambio, los deberes tienes que llegar a cierta edad, cuando te empiezan a decir tus papás eso, y no te explican por qué es importante, sino simplemente lo tienes que hacer, ¿no? Por esa razón, no me apetece tanto a mí, pues, una postura kantiana, pero sin duda me parece que también puede depender de la personalidad de cada uno de nosotros, ¿no? Puede ser que a mí me funcione mucho más actuar por deber y ser ético a través del deber que trabajar ser virtuoso, ¿no? Por ejemplo, en la virtud. Muy bien. Marifer Ceballos pregunta, ¿considera que la falta general de ética en el mundo se podría atribuir al despojo de la filosofía dentro de los ámbitos que los países deciden financiar y distribuir, contrario a, por ejemplo, la ciencia y el deporte? No creo que la ética solo dependa de una disciplina como la filosofía, ni tampoco creo que dependa de los recursos económicos que se le dé, ¿no? Me parece que todos los seres humanos, con las características que tenemos y que hemos adquirido gracias a la evolución biológica, pues tenemos esta capacidad racional y tenemos la capacidad para reflexionar en torno a lo que hacemos, a lo que vivimos día a día. Entonces, es cierto que en parte hay pues una tendencia a eliminar pues de nuestros programas de estudio, sobre todo en México, áreas de reflexión filosófica o materias que de alguna forma ayudan a que los estudiantes pues piensen, reflexionen, no solo en términos éticos, sino también en otras áreas, pero no me parece que sea como la única razón por la cual nosotros tengamos que decir que por eso no somos éticos. Me parece que va más allá de, ¿no? Y digo, esa también es así como muy, muy mi postura. Somos animales racionales. Y donde quiera que nos paremos, vamos a alterar el ecosistema, sea como sea. Lo que nos ha otorgado, nos ha dado la evolución biológica y cultural es la capacidad también para tomar decisiones respecto a cómo me planto en ese lugar o en ese ecosistema. Entonces, me parece que sí podríamos llegar a ser éticos si nos tomamos muy en serio cuál es nuestro papel aquí en esta vida y en nuestro planeta, ¿no? Claro, una gran ayuda van a ser pues todas estas, toda la formación filosófica que tengamos, pero también la científica, ¿eh? No hay que decir que ellos no y estos sí, no, o sea, todo nos complementa porque todo es resultado pues también de nuestras capacidades y todo lo que hemos logrado, sino más bien es cómo enfrentamos todo eso que nosotros mismos hemos ido indagando, hemos ido adquiriendo a través de toda nuestra historia como seres humanos. Y también pensando en esta idea del principio precautorio, ¿no? Anticiparnos también a las consecuencias de lo que puede traernos no solamente el conocimiento y el avance científico, sino también
todas las acciones que yo realice en otras áreas del conocimiento, ¿no? Incluso a nivel económico, político, qué tipo, si tomo estas decisiones políticas y económicas, qué tipo de consecuencias voy a tener, y ya si quiero pensar en una postura ética, bueno, eso maximiza el bienestar social o no, y bueno, o sea, se abre allí como que toda la gama de posibilidades. Pero vamos, lo importante con estas posturas es que nos ayudan a pensar y a reflexionar sobre cómo estoy plantado o plantada en el mundo, en el aquí y en el ahora. Y eso me parece que es como lo fundamental. No se trata de imponer, sino se trata de reflexionar y a través de esa reflexión tomar las mejores decisiones que nos ayude pues también a vivir bien pues en comunidad, porque pues no podemos vivir sin nosotros. Muchas gracias. Lee Shanat dice, si asumimos la propuesta neokantiana, ¿eso nos llevaría indudablemente al veganismo? Pues podríamos decir que si te asumes, pues no solo neokantiano, si te asumes defensor o en pro del bienestar de los animales, pues sin duda, ¿no? O sea, no podemos evitar pensar en que en esta parte incongruente de, bueno, estoy buscando el bienestar de los animales, pero aparte me los como todos los días, no sé, o sea, entre semana y todos los días, los fines de semana, pues sí habría como que cierta incongruencia. Pero eso dependerá de mi razonamiento o de mis argumentos o de mi postura, ¿no? En la que yo diga, bueno, si soy neokantiano de hueso colorado y específicamente yo defiendo la sintiencia animal, las capacidades cognitivas, los animales, sí, evidentemente no, yo estoy completamente de acuerdo con esa postura y entonces no hago esto. Desde otras posturas, ya la decisión para el consumo de carne será otra cosa, ¿no? O sea, ya es diferente. Pero bueno, también véanlo como procesos, o sea, estos argumentos tampoco nos tienen por qué, o sea, hay que tomar los argumentos con serenidad, degustarlos, reconsiderarlos, repensarlos, reflexionarlos para después tomar decisiones muy bien pensadas, ¿no? Muy bien reflexionadas y que no sea solo porque por allí escuché y entonces ya hago esto, porque entonces eso ya no sería una reflexión filosófica o ética, sino ya sería otra cosa, menos eso. Tengo que primero adentrarme y estudiar bien los argumentos para que yo tenga mis propios argumentos y diga, sí, dejaré de consumir carne por esto y esto y esto, ¿no? Necesitamos como entrarle, bueno, en relación con la pregunta que hacían hace un rato sobre los activismos, o sea, si le vamos a entrar a los activismos, que estos activismos pues también estén bien sólidos, ¿no? Muy, muy, muy fuertes, muy bien acompañados de argumentos para que no se desvirtúen, porque desgraciadamente muchas veces esto ocurre. Olad Huerta nos dice, ¿se aplicaría el principio de precaución para esos seres no sintientes animales? Pues no solamente el principio de precaución se aplica para en el caso de animales, estamos hablando sobre todo en el caso de investigaciones científicas que pueden alterar pues a todo el ecosistema o a todos los ecosistemas del planeta, ¿no? O sea, ya aquí básicamente el principio precautorio pues me ayuda a anticiparme, ¿no? Anticipar a los riesgos y en consecuencia estar pensando y reflexionando qué podría suceder si llevamos a cabo cierta investigación y las implicaciones que puede tener a nivel social, humano, pero también a nivel biológico, ¿no? En el que pues no sabemos cómo puedan suceder las cosas. Sobre todo a nivel evolutivo, ¿no? Entonces, pensando pues en esta idea de los transgénicos, ¿no? Aquí es todo un trabajo científico que se hace, pero
con el principio precautorio tendríamos que quizá anticiparnos porque no sabemos qué puede ocurrir en 60, 70 o 100 años, ¿no? Con esta modificación genética y de qué manera pudiese o no alterar a los ecosistemas o a los mismos organismos. Entonces, eso es el principio precautorio, es adelantarme, anticiparme, prever, ¿no? Y pues una moratoria, estar pensando de alguna manera bien antes de actuar. Ok, Aguatsi del Sur Mariano dice, ¿por qué a los animales se les considera como seres pacientes y sintientes, pero en ocasiones al feto no? Y así justifican el aborto en algunos sectores. Híjole, una súper pregunta y pues muy, muy debatible. Mira, pues en el caso de los animales u otros animales no humanos, pues así son considerados, ¿no? Como pacientes morales, porque pues no tienen esta conciencia total o la racionalidad totalmente, pues como nosotros para tomar decisiones y ser autónomos, etcétera, ¿no? En el caso de un feto, me parece que es allí como un poquito más complicado, porque hasta donde yo sé, y ustedes me corregirán si saben mucho más que yo, pues es que se permite la interrupción del embarazo, pues hasta cierto momento de la gestación, porque hasta ese momento se desarrolla el sistema nervioso central. Y entonces, en el momento en que ya el sistema nervioso central está desarrollado, pues este feto o este nuevo individuo, pues ya tiene la capacidad de sentir. Previamente, pues en términos o lo que yo he escuchado, lo que yo he ido a cursos, pues estamos hablando solamente, pues, pues sí, un organismo que se está desarrollando, pero pues todavía a nivel celular sin estas posibilidades de sintiencia, ¿no? Entonces, en el caso de estos otros animales, como les mencionaba, como pacientes morales, pues estamos hablando ya no del feto de un perrito o de un perro o de un gato, estamos hablando ya de los perros que se encuentran en la calle o no sé, del uso inmoderado de animales en investigación científica que están sanos y que los llevan al laboratorio y que ahí mismo pues con la investigación pues se enferman, los lastiman porque la misma investigación eso se tiene que hacer y al final pues los tienen que matar, ¿no? Entonces es como una problemática diferente, pero bueno, en el caso de lo del aborto pues yo te podría solamente comentar eso, es una discusión un tanto diferente, pero bueno, la justificación es esa, o sea, hasta el cuarto mes o la semana 16ª es donde se supondría que ya no se podría interrumpir el embarazo por el desarrollo del sistema nervioso central. Entonces, nada más, 12ª. Otra pregunta relacionada con el tema del aborto es, tomando en cuenta todo lo que se nos ha platicado, con énfasis en centralizar estos, gracias a un sistema nervioso que faculte al animal en cuestión de sentir y percibir, ¿deberíamos de considerar al feto como un paciente moral solo a partir del final de la neurogénesis y el inicio del dolor fetal que ha sido documentado por diferentes instituciones médicas internacionales a partir de la 13ª, 20ª semana, o por ser célula humana antropocéntrica desde la concepción? Híjole, vaya pregunta. Una gran pregunta que ya es así, no la voy a contestar. Digo, porque sí tiene que ver con, digamos, otro tema que se va a revisar. Pero bueno, básicamente lo que yo les puedo decir es que la discusión acerca de la interrupción legal del embarazo es enorme y ustedes lo saben, ¿no? Hay desde aquellos que están a favor, hay quienes están en contra y precisamente por el concepto de persona humana y se puede centrar también en una idea de antropocentrismo y bueno, y también por esta capacidad sintiente. Sin embargo, bueno, detrás también de todo este problema o de esta situación o del aborto,
podemos encontrar una serie de variantes muy importantes que se tendrían que revisar pues en un curso como que muy claramente, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de un proceso biológico, estamos hablando también de situaciones sociales, incluso situaciones legales, estamos hablando también de las mujeres, ¿no? Cómo toman sus decisiones, bueno, un sinfín de factores que no se pueden solo como centrar a la capacidad sintiente del feto y ya, ¿no? Como si eso fuera lo único. Son un montón de elementos. Y en el caso, pues, de lo que estamos revisando con los animales o esta extensión de la consideración moral, pues es por los estudios que se ha hecho sobre el sistema nervioso para demostrar que al menos en los mamíferos tenemos claramente especificado que sienten placer, dolor, sufren, ¿no? Y entonces ante eso nosotros no podemos seguir cerrando o tapándonos los ojos y diciendo, pues no, y sigamos cosificándolos, sigámoslos dañándolos y demás, ¿no? O sea, lo que se busca a través de estas posturas, estas posturas éticas que se amplían, es la consideración ética o moral o la extensión de todos estos argumentos hacia todas aquellas entidades vivas o seres vivientes que pues siempre, que solamente habían sido o que han sido cosificados a lo largo de los siglos, ¿no? Y esto, como, respondiendo a muchas de sus preguntas, es el gran avance, ¿no? El gran avance que hemos tenido, porque recuerden, la ética como disciplina filosófica solamente había sido ética centrada en lo humano, ética para los humanos. Y hoy ya tenemos éticas no antropocéntricas, éticas que se extienden hacia otras formas de vida. Y eso yo creo, y para mí hasta este momento, yo podría decirles que es como el gran avance que se ha dado en las últimas décadas. Muy bien. Marco Iván Almeida dice, ¿es posible que al elegir una postura bioética de manera arbitraria caigamos en el relativismo? Pues mira, no sé si de manera arbitraria, porque me parece que tendríamos que buscar las razones o los argumentos adecuados para retomar alguna postura ética, ¿no? Si yo tengo claro por qué voy a retomar esa postura y no otra, pues entonces no tendría que pensar en el relativismo, ¿no? Claro, hay diferentes posturas. Si hablamos de un relativismo moral, o sea, hay diferentes posturas y morales en todo el mundo, pero lo que ha intentado la ética, al menos desde lo que yo he estudiado, es que haya un elemento allí de universalidad, ¿no? En la que los argumentos pues sean válidos para todos de alguna manera, ¿no? Y entonces, en este sentido, pues si yo pienso que el utilitarismo o pensara que el utilitarismo es una postura ética que nos puede ayudar a solucionar conflictos de índole médico o de ética médica, pues bueno, las soluciones que se tomen en torno a ello, pues tienen que ser con argumentos muy claros para no llegar y que cada quien piense lo que quiera y que cada quien tome la decisión que quiera, porque estas posturas pues no van por allí. Si yo retomo una u otra, pues tiene que partir de los elementos que cada una propone, no de lo que cada quien piense o como cada quien la quiera ocupar a su estilo o antojo. Ahí sí, eso no aplica. Ojo, o sea, eso ya no es ética. Ok, vamos con una penúltima pregunta y dice Pau RC. ¿Y quién define qué vulnerabilidad es peor o menos malo? Pues el ser humano. Pues nosotros somos los que definimos eso, ¿no? Los que a través de la experiencia y las circunstancias sociales y del tiempo y el espacio nos van dando, nos van limitando. Y nosotros vamos diciendo quiénes son, por ejemplo, los grupos más vulnerables y quiénes no. Ahora sí, podría sonar pues
triste y desolador pensarlo de esa manera, pero por eso hay acuerdos, ¿no? Hay acuerdos en los que, y bueno, y acuerdos que también con el paso del tiempo también se rompen y después se lleva a otros argumentos y se dice, no, es que las sociedades vulnerables no tienen que ser así, sino son estas y así, ¿no? Pero normalmente ese es el fenómeno social, o sea, son argumentos o acuerdos que vamos tomando de acuerdo a las circunstancias, al tiempo y al espacio. Ok, Omar Torres pregunta, ¿la aplicación de la vacuna en México se está llevando a cabo bajo el principio de justicia o de beneficencia? Híjole, ahí yo te regresaría la pregunta, ¿tú qué crees? O sea, si a mí me preguntan directamente, no sabría contestar tal cual esa pregunta, porque podría sonar que es beneficencia, ¿no? Ese principio para que pues estemos bien de alguna manera todos, pero también en términos de justicia, híjole, ¿qué pasa con, como les decía, los casos tan básicos como, como la gente que trabaja en sector salud? Son ellos los primeros que tendrían que estar vacunados y no todos hasta este momento han tenido acceso a la vacuna. Entonces aquí podríamos entrar como en una serie de discusión, pues qué es lo que está ocurriendo, qué es lo justo, qué es lo injusto y más allá de eso, ¿por qué está ocurriendo? ¿Qué tipo de circunstancias políticas, económicas, sociales en nuestro país están pasando para que no haya esa beneficencia o esa justicia, más que beneficencia, esa justicia clara, ¿no? Ok, da tiempo de una pregunta más. Dice Roberto Romero, ¿actuar por deber no sería tratarse a uno mismo como medio y no como fin en sí mismo? Con esa pregunta cerramos. No, actuar por deber es tratarme no solo a mí, sino también a todos los demás como fines en sí mismos y no como medios. ¿Por qué? Porque, un ejemplo sencillito, ¿no? Hay veces tenemos así a nuestros, tengo un amigo que tiene una hermana muy bonita y entonces me gusta su hermana y me voy a hacer más amigo de este muchacho porque quiero conocer a su hermana. Ahí yo lo estoy usando como un medio para obtener un fin. Más bien, aquí yo lo que tengo que hacer es ver a mi amigo como un fin en sí mismo, no como un medio para obtener algo. Esa es la diferencia. La postura kantiana es que veamos a otros seres humanos y en esta posición neokantiana, esta extensión, a los seres vivos, a los animales como fines en sí mismos y no como medios o instrumentos. Ok, bueno, pues agradecemos a la maestra Jacqueline Alcázar esta estupenda ponencia que nos hizo favor de impartir en esta cátedra. Los invitamos a la tercera sesión, que será el próximo lunes de 13 a 15 horas. Agradecemos la asistencia de todos, la gran participación que tuvimos con las preguntas. Bueno, Jacqueline, nada más quedaría pendiente si después nos puedes compartir la bibliografía para hacérsela llegar a los participantes de la cátedra. Y bueno, pues si tienen alguna otra pregunta o un comentario, pues lo pueden por ahí poner en los comentarios de la cátedra y seguramente Jacqueline las atenderá. Ahí nos está compartiendo un poquito de la bibliografía. Entonces, pues les agradecemos a todos, los esperamos el próximo lunes. Maestra Jacqueline Alcázar, un placer, muchísimas gracias. Gracias a todos.